Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres. Los pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lenguas. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo, para contigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura: cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amad a Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová, y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. La presencia de Dios está hoy contigo, está hoy conmigo, está con nuestras familias, porque Él así lo ha prometido, que caminará con cada uno de nosotros y que Él dará descanso a nuestra alma. ¿Por qué temes? No desmayes. Él es tu Dios que te esfuerza. Sé valiente, es lo único que dice el Señor y pide de nosotros. Que seamos valientes, esforzados y que le amemos con todo nuestro corazón. En esta mañana de domingo, Él está con nosotros. Bendito sea el nombre de Jehová por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por este precioso y maravilloso día. Gracias, Señor. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Mi familia está llena de ti. Dilo, dilo. Mi familia está llena de ti. Mi familia está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Y es como un río que baña mi alma, y es tu presencia que me hace vivir. No temas ni desmayes, dice el Señor, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sostendré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. Gracias, Señor. Mi vida está llena de ti. Mi
vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Mi vida está llena de ti. Así es. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti. Gracias, Señor. Mi vida está llena de ti. Mi vida está llena de ti. Yo sé que estás aquí. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes para darles el fin que esperan. Son pensamientos de bien y no de mal. Gracias, gracias mi Señor. Gracias, Señor, en esta mañana. Dios bendiga su casa, Dios bendiga su familia. Oh, gloria al Señor, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno, gloria a Dios, qué bueno encontrarnos hoy en la presencia del Señor y compartir todos en familia este tiempo para glorificar, exaltar el nombre del Señor. Bueno, qué bueno, mis amados, volvernos a encontrar. Antes de que se me olvide, yo quería pedir ciertas disculpas porque hemos tenido algún inconveniente. Tuvimos un inconveniente con el envío de las grabaciones el viernes. Cambiamos de operador de internet y tuvimos algún inconveniente, pero ya estamos otra vez firmes en el Señor. Quiero invitarlos hoy a que abramos nuestra Biblia y meditemos un poco en algo que es muy importante. Entenderlo es importante para nuestras vidas. Los invito a que abramos Deuteronomio 8, 18. Allí donde tú estás, en tu casa, vamos a leer la palabra con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la poderosa bendición del Espíritu Santo de Dios. Dice Deuteronomio 8, 18. Recuerda al Señor tu Dios, porque es Él, óigame bien, es Él quien te da el poder para producir la riqueza. Y termina diciendo, así ha confirmado hoy el pacto que bajo juramento hizo con tus antepasados. El Señor cumple su palabra, el Señor no habla por hablar, el Señor nos muestra las cosas, nos enseña, nos abre el camino, en fin, Él no está ahí como un Dios allá en un lugar, en un gran trono, solo esperando que inclinemos el rostro. No. Claro que lo hacemos, pero Él nos ayuda, nos enseña, nos muestra cómo hacer las cosas. Vamos a hablar del tema de hoy, por lo que acabamos de leer. Vamos a hablar de la maldición de la pobreza, porque la pobreza es una maldición sin lugar a dudas. Esto no es solamente de que miramos a ver a quién le echamos la culpa, el gobierno, en fin. Entonces vamos a hablar de la maldición de la pobreza. Estemos muy atentos, porque de pronto podemos estar cayendo en la maldición. ¿Qué es la pobreza? ¿Qué es la pobreza? Yo tomé de internet una definición. Hay muchísimas definiciones, pero yo tomé una definición que dice: pobreza es cuando el ser humano
no puede satisfacer sus necesidades físicas y emocionales básicas por la falta de recursos, como por ejemplo alimentación, vivienda, educación, asistencia de salud, agua potable y agreguémosle electricidad. Eso sería la pobreza. Y estudiando, analizando, resulta que, saben ustedes que hay 4 clases de pobreza. Y esto lo vamos a analizar rápidamente en este domingo, porque no podemos bajo ningún pretexto caer en ella. Y muchas veces caemos en la pobreza sin darnos cuenta. O estamos caminando por el camino de la pobreza, escasamente tenemos lo suficiente. Entonces, vamos a ver, hay 4 clases, 4 tipos de pobreza. También analizando, entré en internet, miré a ver qué información había, encontré alguna información y la complementamos, sin lugar a dudas. Hay una pobreza que es por falta de recursos, por carencia de recursos, tanto físicos como económicos. Estos faltantes son materiales y llevan a la pobreza. ¿Saben por qué? Porque no permiten a las personas o a las familias tener bienes de consumo y sobre todo bienes básicos para una vida digna, por la carencia de recursos. ¿Y estos bienes cuáles serían? Alimentación, ropa, vivienda, servicios básicos, fundamentalmente. El que tenga alimentación, el que tenga vestido, el que tenga vivienda, el que tenga servicios básicos, no podemos hablar de que sea un pobre. Si nos comparamos unos con otros, vamos a tener dificultades, porque siempre habrá unos que estarán muy por encima de nosotros, como también vamos a encontrar otros que van a estar muy por debajo de nosotros. Entonces eso nos hace sentirnos de pronto, si estamos por encima de otros, nos hace sentir, oh, yo no soy tan pobre como aquel. No, eso no debemos hacerlo. Esto es una mentalidad, vamos a descubrirlo poco a poco. Entonces, hablábamos de que esa pobreza se refleja en la alimentación, en el vestido, en la vivienda y en los servicios básicos. Hay otro tipo de pobreza que se llama pobreza por exclusión. Estoy hablando en algunos términos de sociología que encontré en algún libro que tengo acerca del tema. Entonces, por exclusión, o sea, la familia está fuera de ciertos bienes y servicios básicos. La educación, por ejemplo, la salud, el agua potable, la energía eléctrica. Entonces, se excluye a esas personas, no llega hasta allá la mano del Estado. Entonces, ese faltante aumenta la causa de la pobreza extrema. Entonces, sin lugar a dudas, la pobreza, hablando sociológicamente, no espiritualmente, la pobreza es una maldición. Es una maldición, mis amados. El Señor dice en su palabra, ustedes se acuerdan, en una reunión donde estaba con los apóstoles y con algunos personajes de la ciudad, y en algún momento entra una mujer con un frasco de alabastro y dice la palabra que rompe el frasco o lo abre y unge al Señor. Y esos perfumes eran costosísimos. Y alguien dice y murmura, ¡qué desperdicio! Si ese perfume lo hubiésemos vendido, lo hubiésemos dado a los pobres. ¡Ja! Alguien diría, oiga, qué personas tan sensibles, piensan en los pobres. ¿Y saben ustedes quién es el que hablaba de esto?
el ladrón, Judas el ladrón. Y el Señor le responde algo muy, muy interesante que a mí me llamó un día poderosamente la atención. El Señor les dijo, paren ahí, frenen ahí, quietos en primera. A los pobres siempre los tendréis. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cómo así? La pobreza es una maldición, es una maldición. Que en un país puede haber pobreza, ya dijimos, por exclusión, porque no hay ciertas cosas mínimas que el Estado tiene la obligación de proporcionarlos. Y esa es una función social del Estado. Y cuando el Estado lo hace, pues lógicamente se disminuyen las desigualdades sociales que hay. Y déjenme decirles una cosa, sabe que leyendo, mirando algunas situaciones en nuestras ciudades, en nuestro campo, en fin, llegué a una conclusión, que sin lugar a dudas, los bienes públicos o servicios públicos son como dijéramos, como un motivador, un acelerador para que la gente salga de la pobreza. Pero, sin embargo, el ser humano está por encima de todas estas cosas, porque está de por medio la voluntad del ser humano. No importa la circunstancia que esté viviendo, no importa dónde viva yo, me puedo sobreponer a las circunstancias y lograr ir adelante. Mire, a veces ve unas circunstancias en unas noticias en la televisión. Una vez entrevistaron a una mujer que vivía aquí en Bogotá, en un barrio muy lejano hacia los cerros. ¿Y saben ustedes qué hace esta mujer? No sé cómo logró reunir un dinero, y con ese dinero fue y se compró una lavadora. Una lavadora de segunda, lógicamente. Y el trabajo de ella era arrendar la lavadora. Ese era el trabajo de ella. Entonces, ella, por Dios, se echaba la lavadora al hombro y desde el lugar de donde vivía, en un cerro, iba con la lavadora hasta donde le habían tomado en alquiler la lavadora. Oiga, y allí la descubrió un periodista, una mujer sola, con 4 hijos. Pero esa mujer, a pesar de vivir en ese lugar y tener todos esos faltantes, tenía mentalidad de progreso, tenía mentalidad de riqueza. No, por eso la pobreza es una maldición. Y es una maldición que enceguece a la persona, no le deja ver las oportunidades. Que uno diga, no, es que yo vivo en un país donde ya todo está hecho, donde todo es perfecto, los servicios públicos son perfectos. En esos países, en Europa, por ejemplo, hay lugares donde Holanda es un país wow, donde todo es perfecto, de cierta manera allí no hay pobres. Pero sí hay personas que viven en circunstancias difíciles, pero no porque haya pobreza física, sino porque hay pobreza espiritual y mental. Y generalmente son drogadictos, alcohólicos, personas que el Estado ha hecho lugares especiales para que esas personas vayan allí a dormir. Un amigo que estuvo en el Canadá, él me contaba que allí por la ciudad se ve a gente en las calles botada durmiendo, pero son personas, son alcohólicos o son drogadictos, pero no hay pobres no. Entonces alguien puede decir, yo fui a esa ciudad y vi mucha gente durmiendo en la calle, en esa ciudad capitalista hay pobreza. No. No, hay gente que toma la decisión de entregarse a las drogas, al alcohol, y termina tirado en una calle, borracho en una calle.
Wow, wow. Entonces, sin lugar a dudas, el Estado tiene la obligación de dar los servicios públicos. Claro que sí. Eso es básico. Y donde hay servicios públicos, generalmente no hay pobreza. Entonces el Estado le toca, porque yo no voy a decir, no es que yo voy a construir mi propio acueducto. Hay lugares en el campo donde la gente trae del río, compran una motobomba y sacan agua del río y les sirve para muchas cosas. O perforan la tierra y abren un hueco en la tierra y bueno, entonces así solazan la falta de ese servicio público. Gracias. Entonces, ¿qué otro tipo de pobreza hay? Ya dijimos, por falta de recursos, por discriminación cultural, también por exclusión, ya hablamos de eso, y un tercer tipo de pobreza es por discriminación cultural. Muchas veces, generalmente esto se da en poblaciones que son indígenas o en poblaciones afrodescendientes. Están en lugares tan apartados que al Estado a veces le cuesta muchísimo trabajo llevar hasta por allá servicios. Yo he visto, y este gobierno, por lo menos no recuerdo los anteriores, han tratado de llevarle a las personas servicios públicos. Bueno, no pueden llevar electricidad hasta allá, entonces llevan paneles solares y les han instalado por allí internet. Bueno, qué bueno que eso se pueda hacer, qué bueno, porque en la medida en que una población muy lejana pueda tener, por ejemplo, internet, podemos decir que ya hay una salida para la escasez y la pobreza, porque están conectados con el mundo y saben lo que el mundo necesita y lo que el mundo quiere, porque están allá. ¿Ah? Es una bendición de parte de Dios. Entonces, muchas veces esas personas están olvidadas, ¿sí? Y muchas de esas personas indígenas o afrodescendientes caen en pobrezas. Alguien decía que esa era una población invisible. Bueno, socialmente hablando, pues sí. Y hay otra causa de pobreza que es lamentable. Y hoy en día se ha aumentado aún más las diferencias de género. Entonces, por desigualdad de género hay pobreza, porque muchas veces a la mujer no se le paga lo que debe cancelársele pagarse, porque es mujer y las mujeres se les pagan salarios más bajos, aun cuando eso es relativo. Vamos a ver más adelante que todo depende de la inteligencia de las personas y también del conocimiento. Y acuérdense que hay conocimiento académico, yo voy a un lugar donde me enseñan, y también hay conocimiento que yo mismo autónomamente adquiero. Yo tengo un ejemplo en mi vida y lo repito siempre. De pronto alguien dirá, ya están cansados de oírlo hablar de su papá. Sí, yo hablo de él porque lo conocí, era un hombre analfabeta, no sabía leer y su trabajo era muy duro, pero él se propuso aprender, aprendió a trabajar con los bancos, a ir al banco, a depositar su dinero, no lo cargaba en el bolsillo. Aprendió a leer en un momento. Bueno, en fin. Entonces, muchas veces a la mujer se le discrimina en el pago de su salario, pero les decía que eso es relativo, porque si la persona está suficientemente preparada o tiene un carácter que la empresa necesita. Por ejemplo, pongo un ejemplo. Hay empresas donde contratan mujeres porque tienen un carácter de mando.
Entonces necesitan organizar 10, 15, 20, 30 mujeres. Entonces nombran a una mujer para que dirija, porque de mujer a mujer se van a entender. Si ponen allí un hombre, va a ser difícil. Va a ser difícil. Es mejor una mujer. Entonces hay desigualdades si la persona no tiene una preparación académica, no sabe hacer algo, realmente pues su salario va a ser bastante bajo. Todas estas desigualdades producen pobreza. Todas estas características, tipos de pobreza, van a producir problemas en la sociedad. Y muchas veces, gente que trabaja con ingresos muy bajos, alguien diría, pero ¿por qué no aumentan los salarios? No ha habido, déjenme decirles algo, les hago una salvedad, y con el debido respeto que todos ustedes me merecen, porque ustedes tienen sus formas propias de pensar, pero yo he venido muy de cerca analizando las actuaciones de este gobierno. Y déjenme decirles, a pesar de la pandemia, porque eso no fue fácil, mis amados, el mundo financiero, económico, laboral se detuvo en el mundo entero. Y hubo países que económicamente empobrecieron de una forma increíble. El segundo país en el mundo que se sostuvo y a pesar de las circunstancias avanzó económicamente fue Colombia. Lo que pasa es que hay gente que critica por criticar y critique y a todo le ve lo malo y no. A los gobiernos también hay que verle las cosas buenas. Claro que sí, y personalmente reconozco la sapiencia, el conocimiento que tiene nuestro presidente en la parte financiera y económica. Es un hombre muy preparado. Bueno, no estoy haciendo política ni mucho menos, pero cuando las cosas merecen hay que decirlas. Entonces, vamos a mirar una serie de conceptos de la pobreza. Vamos a notar algo muy interesante, Mateo 26, 11. Mateo 26, 11, es el mismo pasaje del que les hablaba hace un momento, de la mujer aquella que entra allí a la reunión donde está el Señor Jesús y rompe un frasco de alabastro costosísimo para ungir al Señor. Y el Señor dice algo que, créanme, a mí en algún momento me quedó sonando. Y, ¿cómo así? ¿Por qué? Hace muchos años, cuando leí esta porción ahí en Mateo 26, 11, cuando todos los que estaban allí dijeron, oiga, ¿por qué ese frasco de alabastro que vale tantísimo dinero, por qué no se vende y se le da a los pobres en lugar de ungir al Señor Jesús? Hágame el favor. Y el Señor Jesús les dijo algo que yo quiero que nosotros entendamos. Mateo 26, 11 dice, ¿sabe por qué Judas, mi amigo? ¿Y sabe por qué mis amigos que están aquí conmigo? ¿Sabe por qué? El Señor les dice, porque siempre tendrán a los pobres entre ustedes. Siempre. En cambio a mí no me tendrán siempre. Aquí físicamente les está diciendo el Señor. Entonces uno dice, a los pobres siempre los tendréis. Y a mí me quedó sonando. Pero ¿cómo así? Si se supone que la fe viene a conquistar las mentes y los corazones. Pero si a los pobres siempre los vamos a tener, es porque de cierta manera la pobreza es un asunto de mentalidad. Óiganme bien, podríamos trasladarlo espiritualmente. La pobreza es maldición. Pero como maldición podemos salir de ella. Como mentalidad podemos salir de ella. Mire, el 95% de los grandes millonarios en el mundo, muchos de ellos no nacieron millonarios, no, muchos de ellos nacieron en la pobreza. Y aquí en nuestro país,
Y de los grandes que nosotros vemos, que los critican a cada rato, a un señor que vende maletas y hace correas, ese hombre empezó vendiendo correas en la calle en Medellín. El otro que hace ropa fina, ¿ustedes creen que él nació con el pan debajo del brazo? No, gente muy necesitada, pero que no quiso aceptar. Esas personas no aceptaron en ningún momento la mentalidad de pobreza. Entonces, el que tiene mentalidad de pobre, se le puede dar, disculpen, hace años, recién que empezaban en la televisión esos programas de concurso donde llevaban a unas personas a un lugar y en ese lugar los sometían a pruebas y hacían concursos de física, cuestiones así. Bueno, yo recuerdo que quien se ganó ese premio en esa oportunidad, entre todos los que fueron, un muchacho que sacaron de un taller hacia el sur de la ciudad. Era un mecánico, un hombre joven, un mecánico. Y él se ganó el concurso. No recuerdo cuánto dinero, pero se ganó muchísimo dinero. Ahorita creo que los premios están por encima de 1.500 millones de pesos. Proporcionalmente, estoy hablando hace, ¿qué?, unos 15 años, era muchísimo dinero lo que les dieron. Y este muchacho se ganó ese dinero. Era un mecánico. A los 3 años, 2, 3 años, ya no tenía un centavo. Volvió a ser el mismo que era antes, solo un mecánico. Tenía mentalidad de pobreza. Mentalidad de pobreza. Y la mentalidad de pobreza siempre la actitud siempre es una actitud pedigüeña. La mentalidad de pobreza siempre está pidiendo que le den, que le regalen. Entonces, son esas personas que están pendientes a ver qué me va a dar a mí el gobierno. Esos son mentiras. Aquel que venga, estamos en elecciones. El domingo entrante estamos eligiendo los poderes legislativos, Senado y Cámara. Y uno oye hablar a muchos de esos politiqueros baratos. Que los pobres, que los pobres. Mire, los pobres siempre los tendréis, así dice la Escritura. Que sí, hay que luchar por el menos favorecido. Claro que sí, pero lo hacen para atraer a las personas, usted es pobre, y como hay mucha gente que aún teniendo su casita, aún teniendo su empresita o su trabajito, se cree pobre. Entonces, sí, vamos a votar por ese fulano porque él va a cuidar de los pobres. Mentiras. No hay en el mundo un sistema que le dé de comer a todos por igual. No existe. Les hablaba de países en Europa, el Canadá. Sí, son sociedades muy adelantadas. Uno no ve pobres, entre comillas, por las calles. Ve drogadictos, gente tirada en el suelo, pero a causa de las drogas y el alcoholismo. Entonces, eso es mentira. Es mentira. Y muchas veces aún esos que proclaman, cuidado con esa gente, que es que yo le voy a dar al pueblo, le vamos a quitar al rico para darle al pobre. Mentiras. Mire, yo vengo de una ciudad fronteriza con Venezuela. Y desde muy niños íbamos más a Venezuela con mis padres, más que venir al interior de Colombia. No nos gustaba venir a Bogotá. Empezando porque la carretera de Cúcuta a Bogotá era terriblemente fea y mala y peligrosa. Bueno, ahora ya más o menos está pavimentada, pero en esa época no. Entonces uno iba más hacia Venezuela. Mis amados, Venezuela era una de las capitales más prósperas del mundo. Venezuela era para nosotros como colombianos ir allá, era una fantasía.
una fantasía. Las cosas no eran baratas, hacíamos mercado allá en Venezuela y traíamos cantidades de mercado porque el mercado era económico, era barato y era un país donde había tanto dinero, habría allí, que hasta los años 48, 50, 53, el venezolano venía a la ciudad nuestra, a Cúcuta. Mis amados, compraban cuanta cosa se les ofrecía. Y no compraban uno o dos, compraban, no, a mí deme allá. Y ellos tenían un dicho, se llamaban los tabarato. La gente los llamaba, porque todo era, oye, esto está barato, dame 3. Ese era el decir de ellos porque tenían dinero. Y el dinero estaba en el pueblo. Uno iba en Caracas a los barrios supuestamente marginales y en todas las casas veía uno parqueado en la puerta un carro. Bueno, era un carro de segunda, en fin, y todos con antena de televisión. Venezuela era uno de los países más prósperos del mundo. Vaya ahorita. Alguien llegó diciendo, es que vamos a repartir lo de los pobres, y sale un presidente de allá, ese local de quién es, no, ese es de una empresa extranjera, exprópiese. Y todo eso se perdió, mis amados, y la gente está aguantando hambre. Tú no podrás creer que hay gente que, bolsadas de bolívares, que es la moneda venezolana, tirados en una caneca de basura. Tú vas allá si vas a encontrar ahorita dinero, bolívares tirados en una caneca. La inflación está por encima del 10.000, el 11.000%. Es el segundo país con la inflación más grande que puede existir. El segundo en el mundo. Después de ser un país riquísimo, no rico, riquísimo. Las construcciones, los últimos modelos de los carros llegaban allí a Venezuela. No había pobreza, sí, habían unos que tenían más que otros. Claro que sí, eso será siempre así. Porque la palabra dice, a los pobres siempre los tendréis. Siempre habrá alguien que no quiere trabajar, que no quiere aprovechar las circunstancias. Yo recuerdo allí a la ciudad de Cúcuta, la ciudad fronteriza, esa ciudad floreció, se enriqueció mucha gente. Bueno, mi padre también tuvo su dinero, porque él tenía su almacencito y la gente llegaba allí y él vendía y vendía y vendía. Era algo increíble. Vaya, mire lo que es Venezuela hoy. La juventud que hay ahorita en Venezuela no supo la Venezuela de antes. Ya después de que se atornillan en el poder, si se dejan pasar más de 10 años en el poder, después ya viene una siguiente generación que no va a conocer lo que había antes. Ya hay pobreza en ese país. Hay pobreza, mis amados, pobreza extrema. No hay comida. Han estatizado cientos de empresas privadas y las han quebrado. Ha tocado cerrarlas. Había empresas lecheras en la frontera ahí con Colombia y eran empresas de colombianos. Empresas que producían no sé cuántos miles de litros de leche al día. Hoy en día están cerradas y no hay leche en Venezuela. Entonces todo tienen que importarlo. Un país riquísimo, mis amados. Bueno, le hicieron caso a un mentiroso que vino, voy a salvar a los pobres. Sí, ¿cómo salvó a los pobres? Haciendo más pobres. No hablemos más de Venezuela, hablemos de Cuba. Si tú históricamente ves, miras, investigas lo que era Cuba, Cuba era podríamos decir como una especie como de balneario, como por decir en México, Acapulco. El extranjero iba muchísimo a Cuba. Había riqueza, los autos más modernos estaban en Cuba. Fue el primer país, óigame bien, el primer país en Latinoamérica en tener televisión. Vaya, mire lo que es Cuba todavía. Vaya, mire. No han construido nada nuevo. Lo único nuevo que construyeron hace poco fue un hotel que lo construyeron los americanos y al cual no pueden entrar los cubanos, solo los que trabajan allí. Y les toman cuenta de todo lo que ganan.
hay pobreza, hay miseria. Pero ya pasó tanto tiempo que eso fue en el año como 53, cuando vino la revolución de Castro. Mis amados, no, eso que le vamos a quitar al rico para darle al pobre, eso no es cierto. Es el error más grande que pueda existir, que alguien pueda creer. No, necesitamos es que, por ejemplo, los ricos le enseñen al que no sabe, le enseñen cómo producir y generar riquezas. Y estamos a punto de elecciones, cuidado con esos que pretenden o que quieren convencer a la gente para que voten porque es que ellos van a favorecer al pueblo. Cuidado, cuidado, son mentiras. Cuando se va a escoger una persona en una empresa, dice por sus resultados, por sus logros, lo vamos a contratar. Pero una persona que la pusieron de alcalde y fracasó como alcalde, llevó la ciudad aún estamos pagando la falta de sabiduría para gobernar la ciudad, Bogotá, solamente. Y esa persona pretende ahora gobernar Colombia. Por Dios, por Dios, por Dios. No, que es que los otros son un grupo de ladrones. No, no todos son malos. Hay gente buena. Esa gente es la que hay que buscar en los tarjetones. Esa gente buena. Y seremos responsables, mis amados. Hoy les estoy advirtiendo. Seremos responsables de la bendición o seremos responsables de la maldición que caiga sobre Colombia. Nosotros ahora hay que salir a votar, mis amados. Hay que votar, busca. Hay gente buena, sin lugar, esa es la que hay que elegir. De pronto algunos que ni se conocen, averigüe, pero vota. Si tú no votas, no tienes derecho a quejarte de nada. De nada. Tenemos que votar, es una obligación, mis amados. No permitamos que otros, el malo, el perverso, ese sí sabe. Ese está ahí pendiente. Él elija por nosotros. Entonces llegan allá. Es que allá, ¿quién los eligió? Ellos no llegaron solo, alguien votó por ellos. No es que me dieron 20,000 pesos. Por Dios, vendiste tu alma por 20,000 pesos. No, aquel que venga a ofrecerte plata ya de hecho no debe de votar por él. No es que me va a dar 50,000 pesos. No vendas al futuro de tus hijos, de tu casa, de tu familia por 50,000 pesos. No. Mire, trabajo. Que alguien diga, no, es que no hay trabajo. A mí no me vengan con esos cuentos, sobre todo en nuestro país. Que dijera, no, es que yo vivo en un país donde ya todo está hecho. No, en este país hay muchísimo trabajo. Hace poco, el año pasado, yo miraba con asombro. Ustedes saben que en el eje cafetero hay algo que se llama la recolección de café. Hay un tiempo, creo que son 2 temporadas en el año, no recuerdo muy bien, no sé de eso muy bien, pero sí sé porque salió alguien en la televisión diciendo, normalmente en el eje cafetero, hacia octubre, que viene la cosecha de fin de año, necesitan más o menos unos de 20 a 25,000 recolectores de café. Y les pagan el día y les dan el alimento. Y a finales de octubre, recuerdo que alguien salió en televisión pidiendo como auxilio, decir, mira, ayúdennos, dueños de las fincas, ayúdennos. Necesitamos 25,000 recolectores de café. Y solo habían aparecido 300. Estaban pidiendo ayuda. Por favor, el café, mis amados, es fundamental en la economía nuestra. En lugar, yo decía, pero por Dios, ¿cuántos por la calle es que vendiendo bolsas de plástico? Y hombres llenos de salud, jóvenes, que sacan el bebé y lo cargan como para generar lástima. Pidiendo, hombre, allá les dan desayuno, almuerzo y comida, les dan el zapato, les dan el sombrero. Sí, que es un trabajo pesado, sí, pero es un trabajo y lo pagan bien.
lo pagan muy bien. ¿Qué es que el sol, la lluvia, el calor, que la pelusa que suelta aquellos, les toca el sombrero y una pañueleta detrás para... ajá. Sí, yo no estoy diciendo es agotador, es un trabajo difícil, pero genera, y leía en internet, hay una mujer allí que es famosa, se llama Rubiela, María Rubiela. Hoy en día ella es una mujer de 61 años y ella pasó toda su vida, dice ella, desde su adolescencia recogiendo café, y era conocida porque era una mujer muy hábil, recogía diariamente entre 80 a 100 kilos de café. 80 y 100 kilos de café. Hoy en día ya tiene su propia granja, ya vive tranquila con sus nietos, con sus... Una mujer. Sí, ni siquiera un hombre, una mujer. Entonces a mí no me vengan a decir que es que no hay trabajo, que no haya trabajo por allá en Holanda. Uno dice, bueno, pues está casi todo hecho, pero aquí que tenemos todo por hacer. 25,000 personas, creo que al final lograron reunir las personas y sacar la cosecha de café. Y parece que esta cosecha que pasó, sí, no, es el año pasado, el 20. Esa cosecha ha sido una de las cosechas más grandes de Colombia. Y el café se está vendiendo bien en el extranjero. Encontré una expresión. Bueno, algunos no van a recoger café esperando otra opción. Si de pronto les sale un puestico de gerente o de administrador de una tienda. No, si no hay trabajo, hermano, lo que sea. Pero no nos podemos dejar vencer por la pobreza. No podemos por la escasez. Esa es la ley de la ocupación. Sí. El Señor lo ve. La ley de la ocupación. Generalmente llaman a trabajar al que está ocupado. Entonces, ocúpate. No tienes trabajo, ocúpate en algo. No, eso es pobre. No, mis amados, no nos dejemos comer cuento. Eso es la pobreza, sí. Sí, hay gente que, por ejemplo, hay ancianos que aguantan hambre, hay mujeres con muchos hijos y aguantan hambre, hay hombres que tienen problemas de alcohol, de enfermedades graves. Sí, eso, el Estado se encarga de ellos, pero hombres y mujeres sanos, con juventud, fuerza, pidiendo en las calles, olvídese. Eso no es pobreza, es miseria intelectual. Bueno, encontré una expresión de un escritor muy famoso, ustedes lo han oído nombrar, León Tolstoy, un escritor soviético, ruso. Dice, todos quieren cambiar el mundo, pero nadie piensa en cambiarse a sí mismo. Sí, todo el mundo quiere cambiar el mundo, pero primero pensemos en cambiarnos nosotros mismos. Causas de la pobreza en el mundo. Proverbios 24:34. Dice, mire, la palabra, por eso a muchos la palabra no les gusta, porque la palabra nos confronta, nos pone contra la pared y nos habla las cosas claritas. Proverbios 24:34 dice, y llegará tu pobreza como ladrón, y tu necesidad como hombre armado. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Echarme a llorar en una esquina del barrio? No, me preparo, me alisto, no permito que la pobreza llegue a mi vida. Que la pobreza en el mundo entero es causada por la mala administración de los gobiernos. Sí, hay gobiernos tan malos que en lugar de traer prosperidad traen es pobreza. Sí, hacen cosas que muchas empresas se quiebran o expropian. Exprópiese. Uy, mire, los empresarios se fueron de Venezuela, los empresarios se fueron de Cuba, y miren lo que son Venezuela y Cuba. Ay, Señor. Yo no estoy diciendo que sea fácil. No, no es fácil. Pero hay mucha gente que
que sufre de pobreza, teniendo por lo menos sus capacidades físicas básicas en orden. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, esa es una expresión de la palabra. Ajá. Sí. Había hambre en la tierra en el tiempo del profeta Jeremías. Elías. Había hambre en la tierra y llega donde una viuda. Y dice la palabra que la viuda lo único que tenía era 3, 4 frasquitos de aceite y un poquito de harina. Y ella decía cuando llegó el profeta, no, pues yo voy a hacer una torta de harina con el aceite ese para comer mi hijo y yo y dejarnos morir, porque hay hambre en la tierra. Y el profeta le dice, dame de comer. Y alguien diría, pero esta mujer, ¿cómo le va a dar al profeta lo que era para ella y para el hijo? Y la mujer preparó la torta y se la dio al profeta. Y el profeta actuó sobrenaturalmente. Vaya y consiga unas cantinas, se llama, unas garrafas. Vaya, entre todos, para echar, vaya, busca entre los vecinos. Y la mujer fue y trajo. Y el profeta hizo el milagro de multiplicar el aceite y la harina para esta viuda. Dice que llegó un momento en que se les acabaron los tiestos, los tarros, mentalidad. A lo mejor no trajo sino con 5, 6, de haber traído 20, 25, hubiera traído 30, el profeta se los llena a todos milagrosamente. Pero bueno, ¿cuáles son las causas de la pobreza? Mire, ojo con esto. En primer lugar, empezar a culpar a los demás por las cosas que te pasan. No, es que todo mal porque es que los políticos no hacen nada, solo se roban el dinero. Cuidado, eso es problema de ellos. Usted, enfóquese. No, es que si los empresarios repartieran las utilidades entre los pobres. Es que el sueldo ya no alcanza. No. Ningún sueldo alcanza, mis amados, ninguno. Todo. Mire, yo conocí hace muchos años una mujer que trabajaba para una entidad gubernamental de Estados Unidos. Estoy hablando hace como 15 años. Mis amados, en esa época esa mujer se ganaba 12 millones de pesos. El dinero le llegaba de Estados Unidos directamente. Y no le alcanzaba la plata. Tenía una señora que iba a la iglesia que me contó que fue donde esta mujer a cobrarle una plata que le debía y no tenía para pagar. Por Dios, ustedes saben lo que hace 15 años eran 12 millones de pesos. Y la mujer no tenía, no le alcanzaba. Eso es pobreza. Eso es pobreza. Así trabaja en una gran empresa, trabajaba para el gobierno americano. El gobierno no, para una institución americana. Ajá. Y no le alcanzaba la plata. Eso es pobreza. No, es que no hay trabajo ahorita, no hay nada que hacer. La pandemia acabó todo. Cuidado. Siempre buscamos a quién echar o a qué echarle las culpas. ¿Tú has escuchado esas frases? ¿Tú las has escuchado? ¿La pandemia, mis amados? Sí, hubo muchos que se quebraron o les tocó cerrar sus empresas, pero de la misma forma hubo muchos que sacaron negocios adelante y hicieron dinero. Se enriquecieron en la pandemia. No, aquí es buscar cuál es la necesidad. La economía, ¿saben ustedes la economía? Se mueve fundamentalmente. ¿Saben por qué se mueve la economía? Fundamentalmente, ¿cómo es que se mueve una economía? Por la necesidad. Y hablo no a nivel de estratos bajos, hablo a todo nivel, porque aún siendo rico tiene necesidades. Y el rico muchas veces tiene más necesidades que el pobre. Porque al rico le gusta el pan fino de tal panadería que vale 4 y 5 veces un pancito que el otro que compra en la tienda de la esquina.
es que al rico le gusta es el café tipo exportación, no, es que al rico le gusta es no cualquier vinito de la esquina, no, le gusta el vino fino. Todos tenemos necesidades y la necesidad es la que mueve una economía. Ese es un fundamento en la economía. ¿Qué produce valga la redundancia, el fabricante, el productor? Cosas para suplir las necesidades de los demás. Entonces, el empresario tiene que estar atento a ver qué necesidades hay. Pero no podemos andar culpando a los demás. No podemos culpar a los demás. Hay gente que llega un momento en que se resigna. No, eso nadie puede cambiar nada. Eso ¿para qué sigue uno insistiendo? Vamos a votar y aceptan su suerte. Eso no es inherente al ser humano. No, el ser humano desde que nace está luchando. Hay gente que ya no lucha. Y si tú dices, no, es que yo quiero salir adelante, usted está loco. Miren, nosotros nacimos para ser pobres. Entonces usted tiene que ser pobre porque usted nació en una familia pobre y nació para ser pobre. Eso es una mentira. Siempre, mis amados, siempre. Mientras haya seres humanos vivos caminando por el mundo, siempre habrá necesidades. Esa es la solución. Busque al Señor. Busque al Señor. No, pero es que si yo voy a la iglesia, entonces me roban los diezmos. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? No, en la iglesia nosotros aprendemos algo que no sabemos. Aprendemos a dar. Y el día que tú aprendas a dar, ese día empiezas a prosperar. Esa es una ecuación, una ley espiritual. Mire, oportunidades siempre hay. Lo que pasa es que tenemos que aprovecharlas. No podemos quedarnos mirando lo malo solamente, mis amados. Y si alguien se puso un negocio en la pandemia y a través de internet logró vender su producto, mi esposa está comprando un producto, una fruta. ¿Ah? ¡Qué negocio tan bonito! Y están llevando a la casa es la papaya. Unas papayas extraordinarias, bien cuidadas y todo, te las entregan en una caja. No, cuando llegó por primera vez hemos seguido comprando porque el precio es muy bueno y el producto es extraordinario. Siempre habrá algo que hacer. Entonces, si alguien hace algo así y le va bien, entonces, no, es que él sí tiene buena suerte, en cambio yo tengo mala suerte. No, es que yo nací para puntilla, para que otros me den en la cabeza. Y le enseñan a sus hijos, no. ¿Por qué no preguntan cómo lo hago, cómo lo hizo, qué se inventó, qué pasos siguió? Miren, negocios hay por montones, pero muchísimos negocios y empresas, y más en un país nuestro, entre comillas, subdesarrollado. Ese término a mí no me gusta. Yo llamaría más bien país en desarrollo. Entonces, la mentalidad de pobre siempre está buscando, a ver, ¿a quién le echo la culpa? Es que el gobierno, es que el empresario tal, no, es que el empresario tal le roba al pobre. Cuidado, no coma cuento de esos políticos que vienen a hablarte de eso. No coma cuento. Y si alguien le monta algo y le va bien, es que ese sí tiene suerte. Ese sí tiene... ¿Cuál suerte? No, la suerte la hacemos cada uno de nosotros. Mire, aprender, evolucionar, arriesgarse, no es fácil. ¿Quién dijo que era fácil? Pero ¿saben ustedes qué evita eso? Yo aprendo, yo evoluciono, yo me arriesgo. Es la frustración. Ya hay frustración en el alma. Ya el espíritu de la pobreza te tomó. Nosotros valoramos el estudio, el esfuerzo. Claro que sí, el trabajo hay que hacerlo. Pero hay gente que no le interesa. Otro pensamiento
de esa persona que tiene mentalidad de pobre. Están esperando un milagro. Y ahí caen todos, cristianos, católicos, evangélicos, de todo, budistas, lo que usted quiera, esperando un milagro. Ay, si me ganara la lotería, y nunca compra. Hay gente que dice, sí, ay, ¿quién se ganara un billete, una lotería? Y ya compró el billete, no, pero ¿con qué? Entonces, ¿para qué? ¿Sueña con eso? No, es que fui y le puse una vela a San Guchito, a San Valentín, a San Pancracio, para que yo me gane a San Antoñito, para que yo me gane la lotería. Esa no es la definición de Dios. Dios no trabaja así. Dios no hace sus milagros de esa forma. Eso son expresiones de pobreza, esperando un milagro. No es que me voy a ganar la lotería. Mire, mis amados, es que eso no se lo dicen a la gente. El porcentaje, o como dijéramos, la posibilidad de que tú te ganes una lotería, ¿sabes? Es una posibilidad de 1 entre 100 millones. Y todavía hay gente que... No, pero hay gente que se la gana. Por eso estoy hablando, 1 entre 100 millones. Y eso no es, para nosotros los cristianos, eso no es. Eso no es. Y algunos creen que la única opción realmente para llegar a tener dinero es esa, la lotería. Y hay gente que vive apostando, van a jugar bingo y no, nada. Sí, Dios quiere, pero no hacen nada. Claro que Dios quiere que tú seas bendecido y próspero, Él lo dice en su palabra. Pero el Señor te dice también, es categórico el Señor. Eso es Josué 1:6. Cuando va para la guerra, el Señor llama a Josué y le dice todo lo que tiene que hacer y le dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Usted cree que Josué, que logró llegar el pueblo de Israel a conquistar la tierra que les pertenecía, fue porque sí? No. Porque él tenía un mandato de parte del Señor. Esfuérzate y sé valiente. Proverbios 6:6, nunca se te olvidará. Mire lo que dice. Anda, perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. La hormiga no teje ni hila, ni guarda en grandes... no, pero trabaja, está trabajando. Otros que creen en la jubilación, no es que yo me voy a jubilar pronto, sí. Y se jubilan con una pensión la verdad, pensión de miseria. Y saben ustedes que uno oye hablar las pensiones, como que se complica a ratos, a veces como que va a ser difícil de lograr. Pero para que te den la pensión tú tienes que cumplir el número de semanas y además tienes que cumplir cierto tipo de años. No es que yo empecé a trabajar a los 18 años y estoy aportando a pensiones desde los 18. Si no has cumplido, en las mujeres creo que 57 y en el hombre 69 o 62, no tendrás pensión. No, pero es que ya cumplí el tiempo de la pensión. ¿Y cuántos años tengo? 58. Hermano, tienes que esperar a los 62 para que te den la pensión. Entonces vas a tener una edad madura, una vejez con dificultades de dinero. Y para tú cumplir la pensión tienes que pagar. Si tú no pagas la pensión, ¿qué vas a recibir? No, tienes que trabajar muy duro y sacar de lo que te ganas para aportar a la pensión. Y la inflación, por eso es algo que hay que cuidar mucho. Los gobiernos crece más rápido que la pensión. Y alguien dice, no, yo espero pensionarme y si se muere antes. Todo eso hay que pensarlo, mis amados. Otra causa de pobreza muchas veces, mire, aunque lo que voy a decir va a sonar medio raro, sobrevalorar el estudio. Tenemos que estudiar y tenemos que prepararnos. Pero el estudio, el solo cartón,
no me va a hacer a mí una persona próspera y bendecida. No, 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 no. No. Es una ayuda. Gente dice, no, es que usted, ya saqué mi título, ya con el cartón, ya estoy listo y hecho. No, no, hay que trabajar, hay que aplicar sabiduría al ingreso. Si tú no tienes sabiduría para guardar, para ahorrar, medido para gastar. Es que bueno, a uno le decían los viejos que usted para ser alguien en la vida tiene que tener un título. No, hay gente que es alguien en la vida y nunca estudió. Pero no quiere decir que el estudio sea malo, no, cuidado. Yo no estoy diciendo eso. El estudio es una ayuda. Hay muchos que tienen su cartón y andan con él debajo del brazo, lo usan de desodorante. Y no tienen puesto, no tienen sueldo, porque no están preparados para el trabajo. Puede tener una profesión. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Y hay mucha gente que aún teniendo título tiene mentalidad de pobre. Ustedes saben que un muchacho que murió en unas manifestaciones que hubo, ese muchacho estudiaba en la Nacional. ¿Y saben ustedes cuántos años llevaba estudiando en la Nacional? 19 años. Y no había salido de la misma carrera. Ustedes se pueden imaginar de qué se trata. El estudio nos ayuda, sin lugar a dudas, nos ayuda a abrir caminos. Pero nosotros tenemos que asegurarnos en un trabajo que nos dé estabilidad. Hay gente que tiene títulos, mis hermanos, y viven en la pobreza. Les voy a dar una frase. Solo ganarás dinero mientras estés trabajando. ¿En qué? No lo sé. Pero tienes que estar trabajando. Y si todos los días te vuelves mecánico, haciendo lo mismo todos los días, lo mismo, nunca aprenderás, te vas a quedar ahí toda la vida, si no haces nada nuevo. ¿Cuál es el consejo? No tengas una sola fuente de ingreso, busca otras fuentes de ingreso. Muchas veces nos confiamos mucho en el trabajo, pero en algún momento puede surgir la frase aquella: estás despedido. ¿Y si me despiden, yo qué hago? Porque nunca te preparaste para un supuesto estás despedido. Sí, el título es bueno, nos ayuda, pero tienes que aprender cosas, aprender a ahorrar. Tienes que cada día capacitarte más. A uno en el colegio no le enseñan, bueno, hoy en día habrá colegios que sí, a ser creativos. En el colegio no nos enseñan a montar nuestro propio negocio. No enseñan, eso deberían enseñarnos en el colegio. Tenemos una educación escolástica, aprendemos filosofía. No, tenemos que enseñarle a los muchachos cosas prácticas. Emprendimiento, enseñarles a fabricar, enseñarles a vender, enseñarles a prestar servicios, a tener empresa, claro. Eso nos enseña en el actual, sí. Otra causa de pobreza, la gente que se siente bien siendo pobre. Gente que se siente bien. Hay gente que habla repetidamente de lo mal que le ha ido en la vida. Y se ríen de que no es que yo trabajé en tal lugar y me tocaba trabajar 12, 14 horas y y lo poco que me pagaron. Y cuenta eso como si fuera ir a la guerra. No. ¿Eso es algo de lo que debemos estar orgullosos? No. O sea que valoras, hablando de esas cosas, valoras las cosas malas que te pasaron y valoras que te hayan maltratado. No estés orgulloso de eso. Eso es una experiencia. Claro que sí. Yo pasé por empresas donde me maltrataron. Yo dije, no, puede ser la empresa, pero yo no me aguanto ese maltrato. Y renunciaba a la empresa. Y siempre buscaba hacer algo. Vendía libros por la calle. El domingo, el día de descanso, lloviendo, haciendo frío, lo que sea. Nos citaba el empresario
El gerente nos citaba en un hotel, dice que para darnos un desayuno, no, era para sacarnos el domingo de la casa, de la cama y de la casa para ir a vender libros. Eso son experiencias. Yo le doy gracias a Dios por esa experiencia. Me aprendí a vender, a negociar con las personas. Y de eso tenemos que sentirnos orgullosos. De eso sí, de bueno que aprendí, le pusimos el alma, como decían los viejos, le pusimos enjundia a las cosas para mejorar nuestra vida. Aprende de los demás, y aprende del trabajo donde estás. No seas un trabajador ahí, no. Siempre dentro de la empresa esté mirando. ¿Qué puedo hacer yo de demás? Aprende del que está a tu lado. Aprende de todos, del trabajo y aplícalo para que puedas mejorar tu vida y puedas mejorar la vida de todos los que viven contigo. Mis amados, es el tiempo de detenernos un instante y pensar. Yo tengo que mejorar. Mi vida la tengo que mejorar. No me puedo quedar con lo que estoy ganando solamente. Puede que no me haga falta. Alguien dice, no, pues es que yo con lo que gano vivo bien. Puede ser. Pero no es malo ahorrar. No es malo tener allí guardadito para los tiempos maduros, cuando ya no nos acepten en ninguna empresa y nos toca sostenernos de alguna manera. Ahí es donde vamos a ver qué tan bien hicimos la labor y el trabajo. Vamos a dejarlo ahí, mis amados. La real realidad es dura. Yo no estoy hablando que sea fácil. Pero, ¿cómo salir de la pobreza? Muy sencillo. No seas uno más del montón. Así de sencillo. Yo me asombro de ver toda la gente que se inventó cosas en la pandemia. Mis amados, por Dios. Hubo muchos restaurantes que cerraron. Otros, no vienen, entonces yo voy. Y durante toda la pandemia sirvieron, nos trajeron, en fin. Entonces, mis amados, hay que pedirle al Señor creatividad. El trabajo para nosotros tiene que ser siempre una bendición de parte del Señor. Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, porque tú, Señor, Dios sentado en su santo y poderoso trono, un día decide venir a nosotros y mostrarnos que en la vida hay que sacrificarnos para lograr las cosas. Gracias, Señor. Tú nos enseñaste a ser libres de la maldición de la pobreza. Nos enseñaste a ser libres del egoísmo y de la envidia. Nos enseñaste, Señor, a hacer siempre el esfuerzo adicional. Siempre algo más, porque tú siempre tienes algo más para todos nosotros. Gracias te damos, Señor. Gracias. Ayúdanos. Que tu palabra, Señor, sea dentro de cada uno de nosotros el motor que nos mueve hacia adelante. Necesitamos llevar a nuestra familia por buenos caminos, por buenos lugares. Ayúdanos, Señor. Cambia la mentalidad de aquel que tiene mentalidad de pobre, Señor. Cámbiale la mentalidad. Todo aquello, Señor, que anhelamos, Señor, enséñanos. Tú te hiciste pobre, Señor, para que nosotros fuésemos enriquecidos. Gracias, Señor. Amén. Y amén y amén. Muy bien, mis amados. Rápidamente vamos a ministrar la cena del Señor. Permítame. Vamos a ministrar la cena del Señor. Vamos a 1 Corintios 11, 20.
Dice el Señor, ahí en 1 Corintios 11:20, es que nosotros recibimos un mandato. ¿Ustedes saben que la cena del Señor es un mandato? Es el mandato del Señor a conmemorar, el mandato de Dios, a conmemorar la muerte de Cristo Jesús. 1 Corintios 11:20. Por cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues, ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Los alabaré? En esto yo no los alabo, porque yo recibí, miren lo que dice Pablo, la cena del Señor es una orden que Dios le dejó a Pablo, y Pablo la transfiere a nosotros. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Es un momento extraordinario, extraordinario. Pablo no estuvo ahí, pero él aprendió, todos los apóstoles le contaron lo que había pasado en la cena del Señor. Y dice, yo recibí del Señor lo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, Él tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomen y coman de esto, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, es molido. Hagan esto en memoria de mí. Eso es un imperativo, mis amados. Nosotros también recibimos ese mandato que recibió Pablo, de conmemorar la muerte del Señor Jesús. La llamamos la Santa Cena. Y muchas veces no le damos importancia a la ceremonia, porque realmente no sabemos, no tenemos conciencia de lo importante, de lo extraordinario que es el mandato que nos dejó el Señor. Sin lugar a dudas. Dice que lo que Él les está enseñando a los corintios lo recibió directamente del Señor. Entonces la Santa Cena es algo que viene directamente de Dios. Eso no fue que se le ocurrió a Pablo decirlo. Padre Santo, te damos gracias por tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor. Tú lo entregaste, Padre, para que allí en la cruz del Calvario pagara con su muerte el pecado de toda la humanidad. Señor, hoy al comer el pan, al tomar la cena entre todos, Señor, estamos conmemorando tu muerte. No fue una muerte cualquiera. Tú lo hiciste, Padre bueno, por amor a todos y cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por haber aceptado el sacrificio de la cruz, mi Jesús. Te damos gracias porque fuiste allí a la cruz por todos y cada uno de nosotros. Te entregaste por nuestros pecados, no por los tuyos, porque nunca pecaste. Y te damos gracias, Dios, y hoy conmemoramos al comer este pan, Señor, símbolo de tu cuerpo. Estamos recordando que fuiste molido allí en la cruz del Calvario. Gracias te damos, Señor. Gracias. Tomamos este pan en comunión, la familia y todos los demás, como creyentes en Cristo Jesús. Señor, cada uno, al comer este pan, si está enfermo, Dios, dale la salud. Si tiene algún problema familiar, Señor, sana la familia. Si alguien al tomar este pan está escaso de trabajo, de salario, Señor, dales el trabajo, dales el salario digno. El que esté enfermo, Señor, sea sanado. Gracias, Señor. Amén. Amén.
Pueden tomar el pan allí en la casa. Y sigue diciendo Pablo. Dice que tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Qué interesante, qué interesante. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto, pero también fue un sacrificio único, el único, no más. Nosotros estamos recordando a través de estos símbolos, estamos recordando la muerte, pero también recordamos la resurrección del Señor. Recordamos la obra perfecta de Cristo Jesús. No recordamos solo su sacrificio, toda la obra, todo lo que Él dijo, hizo por todos y cada uno de nosotros. Entonces, mis amados, dice en el versículo 26, muy importante, dice: todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, dice Pablo, la muerte del Señor anunciamos. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Él venga. La cena nos permite a nosotros recordar que el Señor un día va a venir. Y según algunos estudiosos, teólogos, parece que el día está bastante cerca. Señor, gracias, Padre. Gracias hoy te damos, Señor, por esta copa del jugo de la vid que representa tu sangre, Señor. Gracias por ese sacrificio precioso que tú hiciste por cada uno de nosotros. Porque por ese sacrificio, Señor, hoy podemos dar gracias a ti, al Padre, a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo, por la vida eterna, la salvación. Gracias, Señor. En nombre tuyo la tomamos, Señor, y declaramos en el nombre tuyo, Jesucristo, que somos salvos y somos sanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén, Amén y amén. y amén. Puedes tomar la copa. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor amado. Dios de la gloria, muchas gracias, Padre bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bueno, es el tiempo de honrar a nuestro amado Señor y Dios. Y para eso yo quiero que ustedes me acompañen allí al último libro del Antiguo Testamento, a ver si lo encuentro. El libro de Malaquías. En el libro de Malaquías, capítulo 3. Vamos a leer del versículo 10. Miren lo que dice. Traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, dice el Señor. Y pruébenme ahora en esto, dice Yahweh nuestro Dios, Jehová nuestro Dios de los ejércitos. Pruébenme, a ver si no voy a abrir las ventanas de los cielos y derramar sobre cada uno de ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y no solo eso, yo, dice el Señor, reprenderé por ustedes al devorador, y él no va a venir a destruir el fruto de la tierra que tú has recogido, ni vuestra vid en el campo será estéril. Tu trabajo será productivo, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, miren, mis amados, alguien diría, sí, pero es que este es el Antiguo Testamento. No, eso es algo que hay que hacer, porque el Señor lo hizo, en su momento lo hizo.
Y alguien dice, pero es que en el Nuevo Testamento no se habla nada del diezmo. Sí, se habla en algún momento. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor le preguntan a él que si es lícito dar